Hola chicos y chicas, soy Ainhoa Beato y este es el primer vídeo de mi canal. En el día de hoy os traigo top 10 princesas Disney. En el número 10 tenemos a Blancanieves, una princesa que vive con su madrastra, que es muy egocéntrica y quiere ser la más bella del reino. Es la primera princesa Disney y para mí la peor. Es cierto que sirve como referencia del resto de princesas, aunque con el tiempo se va transformando este concepto y hace que Blancanieves se vea como débil y un poco aburrida. Es una historia donde los personajes femeninos están caracterizados por la época en la que se estrenó la película. No solo Blancanieves se encarga de las tareas del castillo, sino que cuando huye al bosque y encuentra la casa de los enanitos, sigue siendo la que se ocupa de hacerlo todo. Además de esto tenemos a la madrastra, que tiene la necesidad de ser la más hermosa, y si no lo es, hace todo lo que sea necesario para conseguirlo. Incluso llega a volverse anciana para conseguir que Blancanieves muera y ser por fin la más bella del reino. Esta película tiene los personajes secundarios más reconocidos, que son los enanitos, que se les llega a coger cariño por las escenas tan tiernas que tienen. Blancanieves no tiene una gran personalidad y no toma decisiones muy inteligentes. En el número 9 tenemos a Cenicienta, una joven que era la hija de un millonario y tras morir se queda al cuidado de su madrastra y hermanastras. Cenicienta es una princesa sumisa que crece siendo la criada de la casa, complaciendo los caprichos de sus hermanastras y encargándose de las tareas del hogar. Todos conocemos su historia y hemos deseado tener sus zapatos de cristal, pero quitando esto, como princesa deja mucho que desear. Se nota que la película se estrenó en 1950, donde se veía a las mujeres como las encargadas de las tareas domésticas de la casa, y esto se refleja en la película. También se ve la idea de que las mujeres tienen un lugar secundario en la sociedad. Esto se nota cuando el príncipe busca a Cenicienta tras el baile sin saber si ella quiere casarse con él. En mi opinión, Cenicienta tiene poca personalidad, ya que podría haberse enfrentado a su madrastra y hermanastras y haber cambiado su situación, pero no lo hizo. Cenicienta espera que sus problemas se resuelvan por arte de magia o con la llegada de un príncipe, y mientras tanto lo único que hace es llorar cuando no puede con la situación. Lo único memorable de la película es la madrastra, que una vez más es representada con la figura de una mujer, y el diseño del vestido de Cenicienta, que es uno de mis favoritos. Por lo demás, los personajes secundarios, que vienen a ser los ratones, el gato y los pájaros, no son muy carismáticos y son fáciles de olvidar. La hada madrina me parece un personaje de relleno, ya que solo aparece cuando Cenicienta necesita un vestido y no cuando se queda sola con su madrastra y la obligan a limpiar. Con la figura de Cenicienta no voy a ser muy dura, ya que me parece que solo quería una noche de libertad lejos de su casa y que además sufrió mucho durante toda su vida. El mensaje que puede tener esta película es que todo sacrificio tiene su recompensa. En el número 8 tenemos a Ariel. Ariel es la hija del rey Tritón y está obsesionada con los humanos y con todo lo relacionado con ellos. Es más, tiene una cueva oculta donde almacena todos los artilugios que va encontrando. Me parece que es una egoísta que solo piensa en sí misma. No hace caso a sus amigos ni a su padre y hace lo que le da la gana, poniendo en peligro no solo su vida, sino la de todo el reino. Se enamora de un príncipe que ve por primera vez en un barco y desea después de esto convertirse en humana, cueste lo que cueste. Tras decirle Sebastián que no haga esa estupidez, con una canción increíble donde le explica cómo es la vida humana en realidad, Ariel se va sin escucharle y acaba firmando con Úrsula un contrato donde el precio de su deseo es quedarse sin voz y si no cumple la misión de enamorar al príncipe, pertenecería a Úrsula para siempre. Ariel parece ser que no escucha esto o si lo hace es muy tonta porque lo acepta y bueno, se convierte en humana. La verdad es que de la película lo único que no me gusta es Ariel. Y bueno, el príncipe Eric no es de mis favoritos por su personalidad, ya que se enamore de Ariel sin apenas hablar con ella es algo muy raro en mi opinión. Los personajes secundarios son increíbles, las canciones son buenas y la villana es la mejor. Lo único que desentona son los personajes principales. En el número 7 tenemos a Bella, hija de un inventor que ama la lectura y todos la consideran rara por ello. Incluso llegan a hacer una canción para decir lo rara que es. Bella no busca enamorarse. Aparece en el castillo de Bestia tras perderse su padre en el bosque. Allí lo encuentra, pero encerrado,
y entonces decide cambiar su vida por la de su padre. Bella es una chica aventurera, que lo único que quiere es salir de su pueblo y descubrir el mundo. Está harta de Gastón, que es egoísta, presumido y, como no, le da igual que Bella no esté interesada en él. Gastón va a obligarla a estar con él, siendo el villano de la película y, en mi opinión, el más pesado. A pesar del carácter de bestia, Bella se queda para cuidarle, y poco a poco se van enamorando. Bella tiene carácter y es capaz de plantarle cara a Bestia cuando la trata mal, algo que no es capaz de hacer con Gastón. Como el resto de princesas de la época, cuando las cosas no salen bien como quieren, en vez de intentar solucionarlos se ponen a llorar, esperando que otra persona solucione sus problemas por ellas. Las canciones son muy tiernas y los personajes secundarios como Lumière y Dindon o la señora Puff son geniales y muy interesantes. En el número 6 tenemos a Pocahontas. Es la primera que rompe con los estereotipos de las princesas hasta la época. No es sumisa ni busca un príncipe para completar su vida. Es capaz de buscarse la vida sin necesidad de nadie y cuando tiene un problema lo soluciona. No espera que se resuelva por arte de magia. Pocahontas se deja guiar por lo que siente y no se deja influenciar por las opiniones de otras personas. El personaje de la abuela Sauce me parece muy tierno, ya que creo que a todos nos recuerda un poco a nuestras abuelas, porque le da buenos consejos, escucha todos sus problemas y además la guía en la dirección correcta. Pocahontas arriesgó su vida por el hombre que amaba, poniéndose en contra de toda su tribu y desobedeciendo a su padre. La historia es muy buena, dando el enfoque del racismo desde los dos extremos, haciendo así entender que todo depende de quién cuente la historia. No abundan las canciones, pero las que hay en la película ayudan a explicar las emociones de los personajes. En el número 5 tenemos a Jasmine. Es la hija del sultán de Agrabah y en la película tiene la misma importancia que el protagonista masculino. Jasmine es una princesa rebelde que lo único que quiere es escapar de palacio y descubrir lo que hay más allá de las murallas. No solo se viste de campesina para poder explorar su ciudad, sino que es de las pocas princesas que no quiere casarse si no es por amor. No quiere casarse por obligación, porque lo diga una ley, lo mismo que le pasaba a Pocahontas, ni busca que un príncipe le ayude con la situación en la que vive. Jasmine es muy directa y deja muy claras las cosas. Cuando dice que solo se casará por amor, quiere decir que con otras circunstancias no se va a casar. En esta película creo que todos los personajes están muy bien creados, teniendo personalidades profundas y muy diferentes entre ellas. Llegas a coger cariño hasta Jafar, que es el villano de la película. El genio es de los mejores personajes que pudo crear Disney. Las canciones son increíbles y divertidas, haciendo que quieras escucharlas una y otra vez sin cansarte. Además de que las letras van explicando la historia, haciéndola así más amena. En el número 4 tenemos a Vaiana o Moana. Es la hija del jefe de la tribu y su destino es ser la próxima jefa, pero ella no quiere quedarse en tierra, sino que quiere irse al mar. Moana, sin ayuda de nadie más, decide irse a buscar el corazón del mar, que por culpa de un semidios llamado Maui, se perdió en el mar y este cristal tiene el poder de hacer que todo lo que existe en la isla de Moana y en los alrededores de donde vive ella, muera. Moana es de las princesas más jóvenes de Disney y es una mezcla entre las princesas tradicionales que hemos visto, porque es delicada y cuando no puede más pide ayuda para que le solucionen los problemas, pero a la vez es una princesa fuerte y decidida que no se rinde. Es capaz de salir de su isla donde vive segura e irse al mar a buscar una forma de salvar a su gente sin saber qué hay más allá, como dice su canción. No solo es una chica fuerte y decidida, sino que además tiene mucha paciencia, y esto se ve cuando aparece el personaje de Maui, un semidios que es egocéntrico, narcisista y vanidoso, y Moana tiene que convencerle para que le ayude y así enmendar su error. Lo que me gusta de Maui es su historia, su diseño y su canción. Me gustan sus tatuajes y lo que representa en esta película. Aunque es un cretino, al final cede a ayudar a Moana, aunque es solo por la gloria. Lo único que no me gusta de esta película es la canción del cangrejo, que la odio. En el número 3 tenemos a Tiana, una chica corriente que trabaja muy duro para conseguir su sueño, que es el de tener un restaurante. La primera parte de la película cuenta la historia de Tiana y por qué tiene ese sueño, seguido por la decepción al no poder pagar el local que quería.
De nuevo esta princesa vuelve a parecerse a las princesas tradicionales, ya que cuando se rinde le pide ayuda a una estrella y por arte de magia descubre al príncipe Nadine, convertido en rana. Esto es lo que no me gusta de esta princesa, ya que una vez más volvemos a lo mismo. Sin embargo, Tiana mantiene su carácter fuerte durante toda la película y no se separa de su meta, que es cumplir su sueño. En el número 2 tenemos a Rapunzel, una princesa que es secuestrada por una bruja y encerrada en una torre de donde no puede salir. Rapunzel es una princesa que tiene las cosas muy claras, y su situación es diferente a la del resto de princesas, ya que no es consciente de su situación, por lo que no intenta escapar de ella. Además, tras la negativa de su madre de dejarla salir, decide escapar para cumplir su sueño, y lo consigue con ayuda de Flynn, que no era para nada un príncipe. Rapunzel tiene carácter, es alegre y no tiene miedo a enfrentarse a nadie. Es de las pocas princesas que se acaba enamorando de un personaje que no es un príncipe. Además, estaba dispuesta a marcharse y volver a estar encerrada con la condición de que él viviese. En el número 1 y para terminar tenemos a Mulan, la que para mí es la mejor princesa Disney. No solo va a la guerra en lugar de su padre cojo, sino que engaña a un ejército entero haciéndose pasar por un hombre. Este es el mensaje que se debe transmitir, y es que da igual que seas chico o chica, todos valemos para lo mismo. Mulan rompe con todos los estereotipos. En vez de ser una buena ama de casa y esposa, que es lo que se ve a las mujeres, ella decide ir a la guerra y convertirse en el mejor soldado, llegando a salvar su país. Por no hablar de las canciones, que son increíbles, y los personajes secundarios como Mushu y el grillo, que dan un toque humorístico a la historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Recordad que esta es mi opinión y que me podéis comentar aquí abajo en los comentarios cuál es para vosotros la mejor